Ok, ya estamos aquí nuevamente con otro capítulo más o con otra parte más del curso de Milagros Fácil de el autor Alan Cohen. Para los que nos están siguiendo a través de todas las partes que hemos presentado, pues aquí hay otra más y nos quedamos en esta parte en donde el tema dice el uso que hace el Espíritu Santo del ego. Y veamos qué dice el autor acerca de este tema y cómo nos lo presenta. Dice, a estas alturas supongo que ya te habrás dado cuenta de qué hacer con tu ego. No te ha aportado ni te aportará la felicidad que buscas. Tal vez hayas intentado sinceramente trascender tu ego, pero este no se resigna a irse por voluntad propia ni lo acepta. Tus hijos todavía hacen que te subas por las paredes. Te preocupa perder tu empleo y hay personas en tu vida a las que desearías mandar a Marte en un viaje sin retorno. A pesar de los años que llevas viendo a Ofra, comiendo alimentos saludables exóticos, leyendo libros de autoayuda con un montón de listas de consejos, desnudando tu alma en terapia, asistiendo a costosos seminarios, retorciendo tu cuerpo para hacer extrañas posturas de yoga, meditar encima de vórtices energéticos en Sedona y sentándote a los pies de distintos gurús, todavía adjudicas groseros calificativos a quien se atreve a quitarle la plaza de donde te disponías a aparcar. Es decir, que muchas veces llevamos ya un camino recorrido, y lo hemos ido platicando, llevamos ya un camino recorrido y pensamos que pues ya hemos avanzado un poco, pero si aún todavía caemos en esos momentos, tampoco quiere decir que estés tan mal si tú estás conservando ese estado por mucho tiempo. Es normal que algunas situaciones en donde no tenías previsto que sucedieran, o como dice aquí, ya que llega alguien y te quita la parte donde te ibas a estacionar y se mete otro carro y ahí pues te pones mal y haces un drama y quisieras, no sé. Y eso fue temprana hora y todo el día estás con esa idea, todo el día, hasta la noche te acuestas y lo platicas y te molestas porque que llegó uno y me quito el lugar y se lo platicas a todo el mundo. Si ese estado te ha durado horas, pues es obvio que entonces algo todavía no estás haciendo. Pero si llegó ese suceso, alguien te quitó el lugar, te ríes y reflexionas y dices, bueno, es lo que es, y buscas otro lugar y te estacionas. Aunque hayas sentido ese momento, esos deseos de pelearlo, de decirle algo a esa persona, pero te contuviste, si fuiste consciente que no tiene sentido pelear por algo que no tienes un lugar simplemente, y fue un instante nada más, y que de alguna manera no te quitó tanto tu paz, sino que y continúas haciendo y sigues en lo que realmente querías realizar. Bueno, está bien, no hay ningún problema. El chiste es que no te tarde tanto tiempo el estar en ese estado. Eso es lo que nosotros, como terapeutas, como personas que ayudamos a otras a trascender algunos, cosas que todavía están en nuestra mente y que no hemos podido identificar, que aún siguen explotando en mí, pues obviamente lo primero que preguntamos, ¿cuánto tiempo te tarda ese estado en el que te encuentras? El enojo o la decepción o lo que sea, lo que te esté llevando a que no te sientas cómoda o cómodo en cómo te encuentras realmente, ¿no? Entonces prácticamente es importante poderlo nada más comprender a final de cuentas. Y de ahí pues vemos de dónde todavía surge ese impulso que dura tanto tiempo conservándolo en tu mente. Entonces la gran diferencia, uno no piensa que porque ya estás estudiando curso en milagros y ya estudiaste esto y sí, todo lo que has hecho y que no te puedes molestar, pues digo, por situaciones que no tienen sentido, pues sí, ahí todavía hay que decir que hay algo que todavía no he podido resolver, pero
situaciones en donde ya son mucho más fuertes, más complicadas, como la pérdida de un familiar cercano, y que te destroza como dicen, nos desgarramos las vestiduras por el dolor, y el dolor es inevitable, el sufrimiento, pues nos han dicho, es opcional, ¿no? Entonces, y pues estar así, no sé, hasta tu vida se puede cambiar en ese momento y ya no ser la misma o no ser el mismo. Entonces, pues sí, ya estamos hablando de otra cosa diferente, pero a final de cuentas, un duelo debería, en 3 meses tú deberías ya sentarte, y bueno, el duelo es normal, o sea, el dolor es normal, pero ya después de ahí el sufrimiento, y que lo prolongues por años, ya eso ya está, algo está pasando dentro de ti. Entonces, también hay que comparar esto, que no tampoco es tan malo, por así decirlo, o tampoco está tan extraño que de repente reaccionemos. Lo extraño sería conservar esa reacción durante mucho tiempo, o que eso afecte completamente ya mi estado de estar en todo el día, ¿no? Entonces, es importante aclarar esta parte. Entonces, el autor hace una pregunta: ¿existe alguna esperanza de recuperar la paz mental? O sea, ¿existe alguna esperanza? Pues los que hemos pasado por ahí decimos que sí. Y el autor dice, sí existe. Aunque el ego está en guerra contra el espíritu, este último le da al primero un uso positivo, es decir, el espíritu utiliza al ego. Lo que sí es, el ego no puede utilizar al espíritu porque no lo entiende. Aunque en Curso de Milagros dice que los dos coexisten en el mismo cuerpo, uno al otro no se conoce. Simplemente el ego cree conocer al espíritu y lo interpreta. Y por eso es que trata de interpretar cómo piensa, cómo funciona, etc. Sin embargo, el espíritu, con una visión mucho más, digamos, más amplia de todo, pues tiene la verdad. En cierta forma, él no interpreta la vida, él sabe lo que es la vida y sabe dónde está ahí. Entonces es obvio que tiene mayor facultad para poder entenderlo. Claro, aunque hay personas que cuando el ego domina mucho más, el espíritu está acabado. El espíritu no es que esté acabado, sino que está apagado, está en un estado latente, y el ego es el que domina. Pero es cuando nos sentimos en depresión. De hecho, la palabra depresión de ahí viene. Estamos deprimidos, significa que el espíritu está deprimido. Aquí no estamos hablando de alma, estamos hablando de espíritu. Entonces, obviamente, el espíritu, lo que somos, pues está apagado. En realidad está prisionero, está tomado por el ego, pero a final de cuentas no es porque el ego en función, es porque le has dado más prioridad a uno que al otro. Entonces, ¿por qué es que ha acabado esa parte? ¿Por qué le hemos dado más prioridad al ego? Dice, porque aquí dice el autor, el instrumento favorito del ego es el intelecto. Es racionalizar todo, estar pensándolo todo. No, es que eso es así, y entonces está, y por eso, y entonces creemos tener todo. Es que una persona dijo, y es que esto dijo, y es que yo lo leí, y es que yo tomé cursos, y es que el otro. Entonces, como tengo, entre comillas, todo el conocimiento, por eso esto es verdad, y es así. Entonces el ego quiere ganar con el intelecto. Yo sé más que tú, así que tú no sabes nada, mejor cállate. Y a final de cuentas, si el intelecto fuera así, pues obviamente todo el mundo estuviéramos estudiando a otros niveles, pero profundos, para poder alcanzar el nirvana o alcanzar la iluminación, como nos dicen, aunque ya se sabe que la iluminación pues es simplemente un estado de conciencia nada más, de que quién eres tú, es darte cuenta de quién eres tú, y que sabes que el enemigo no está fuera de ti, que está dentro de ti, y lo único que estás tomando es tu posición que te corresponde. Sin embargo, te digo, comenta el autor que el instrumento favorito del ego es el intelecto. Todo lo quiero racional, todo lo quiero investigar, todo es porque yo lo sé. Sí, una cosa es saber, pero la otra es en realidad lo que es la sabiduría, es la verdad ante cualquier situación.
Y es lo que cuesta un poco más de trabajo poder discernirlo, porque mientras el ego tenga el conocimiento, entre comillas, pues es obvio que no te va a dejar ver más allá, porque está completamente encasquillado, está todo muy bien guardado. Y con eso pues yo trato de defenderme ante la vida y ante todo, ¿no? Ante una justificación de cualquier cosa. Entonces, el intelecto, dice el autor, que corta la realidad en rodajas irreconocibles. Los yogis dicen, la mente es el verdugo de la realidad. Y efectivamente, que utiliza el ego para poder someter es la mente. Cuando la mente se junta con el ego, entonces es la justificación perfecta, la autodefinición de todo, y entonces decimos, es cuando nos sentimos que ya lo sabemos todo, que ya tenemos toda la experiencia, que tantos libros y tantos talleres y tantos cursos, yo ya tengo la verdad, ya soy una persona calificada para decir esta cosa. Pero de sí mismo o de sí misma, pues no conoce nada. Lo único que conoce es a través de experiencias de todos, pero no de la mía propia. No atravesando el umbral del dolor de lo que se siente ser abandonado y haber trabajado el abandono en uno mismo y darte cuenta. Ahora, cada quien lo vive de diferente forma. No significa que yo debo vivir la misma situación, porque si yo viví abandono y yo puedo enseñar cuál puerta abrí y caminé, y a pesar de todo pues encontré respuestas a final de cuentas, ¿no? No significa que yo tenga toda la verdad, pero sí conozco la puerta y el camino, y a cada uno le toca caminarlo. Eso ya es tu elección, porque hay gente que no está dispuesta. Dicen, es que mucha gente o los que estudian ser exitoso, proactividad o etcétera, todo ese tipo de digamos de autosuficiencia, de etcétera, de emprendedor, de bueno, ustedes saben todo lo que hay ahora de esos cursos, o de empoderamiento, ya me acordé. Entonces es obvio que te dicen para atrás ni para agarrar vuelo. Es decir, nunca mires tu pasado, tú concéntrate en tu futuro, en el ahora y en tu futuro, porque es lo único que puedes construir. Tu pasado ya no lo puedes hacer nada. Sí, tiene sentido, claro. Pero a final de cuentas, quien no conoce su historia, no dice resuelve, conoce su historia, la vas a volver a repetir. Si tú no te diste cuenta el para qué el abandono estaba en ti y cuál era la finalidad, pues es obvio que no vas a poder darte cuenta de ello, y entonces pues vas a vivir esa situación, de alguna manera se vuelve a repetir o la vas a estar sintiendo durante muchas veces. Entonces es importante poder entender muy bien esta parte, muy importante. Entonces no es que yo como terapeuta tengo toda la verdad, sin embargo conozco el camino y yo te puedo señalar cuál puerta puedes caminar, y sin embargo así tú darte cuenta de que bueno, pues le estoy dispuesto a caminarla. Claro, esas son las claves, y esta es como el que toma en cuenta esto. Cuando entres esa puerta vas a encontrar esto, al lado izquierdo vas a encontrar el otro, y cuando te encuentres esto, entonces ¿por qué? Porque es un camino ya recorrido, y que a muchos que lo han recorrido es exactamente como que es la misma historia en diferentes escenarios, no importando si tú eres hispano, si eres ruso, si eres chino, si eres holandés, no importa la nacionalidad, porque es la misma obra en diferentes escenarios. No significa que una persona que el abandono está en diferentes culturas diferente, no, el abandono es abandono y se acabó, fin de la discusión, no hay más. Entonces aplica para todo. Entonces el autor en realidad lo que está diciendo aquí, que es la mente es el verdugo de la realidad, pues sí, y dice, sin embargo la mente puede pasar de ser un instrumento de destrucción a uno de curación. O sea,
y es siempre y cuando lo empieces a utilizar a tu favor y no dejes que el ego lo utilice a su propio favor. Dice, puede crear bombas que matan más deprisa o desarrollar rayos láser que curan con más rapidez a las personas. Cuando se utiliza el intelecto para servir al espíritu, éste encuentra la forma de liberarnos del sufrimiento, en lugar de aumentarlo. El doctor Larry Brilliant, Ram Dass, Steve Jobs y otros iniciaron un proyecto para operar de cataratas a personas de países subdesarrollados. Este programa, que aquí pone el autor en donde lo pueden consultar, ha salvado a la vista a más de 3 millones de personas. Es un ejemplo de implicar el intelecto como vehículo para la expresión del amor. Para dominar tu ego, proponle proyectos que te eleven a ti y a los demás. Ponlo a trabajar para contribuir a la humanidad en lugar de restarle. Vi un graffiti que decía: mata a tu ego, no te precipites. Ese consejo da por hecho que el ego es malo y que ha de acabar con él. Es una idea que procede directamente de él. Una vez de matar al ego, controlarlo y mantenerlo en el lugar que le corresponde, el ego es un amo despiadado, pero un sirviente excelente. Piensa en el ego como si fuera un niño asustado a quien se le ha encomendado una tarea mayor de lo que es capaz de llevar a cabo. No está preparado para tomar grandes decisiones o servirte de guía. Esa es la función del Espíritu Santo. Esa parte de tu mente que permanece conectada con la sabiduría superior. Mientras vivas en el mundo de la separación, ocupa tu ego en realizar todas las cosas que has decidido hacer en el plano del espíritu. Es decir, por eso dicen hay que bajarle al ego, hay que aterrizarse. Mucha gente nos dice, no, aterriza. Recuerda que no todo lo que hacemos lo hacemos porque somos buenas personas. No, el ego quiere sobresalir y normalmente siempre el ego quiere sentirse más que los demás, quiere darse a conocer, quiere y obviamente quien desarrolla más el ego, pues se desarrolla más en uno mismo, es en las redes sociales. Porque estamos subiendo fotos, ay, que me fui a tal lado, ay, que comí en tal restaurante, ay, que estoy viajando en tal lado, ay, que miren cómo me veo hoy, y ay, cómo mi disfraz, y ay, cómo mi pelo ahora se ve, y ay, cómo, ¿por qué? Porque siempre queremos llamar la atención, siempre. Entonces, ¿es el espíritu trabajando en función de algo o simplemente es el ego queriendo decir, míreme, aquí estoy, cómo me encuentro? Entonces se convierte en una temática interesante, aunque a unos le sacan más desarrollo a las redes sociales, donde están mostrando ciertos pasos o ciertos caminos, etcétera. Cada quien elige lo que quiere ver y lo que quiere en realidad estar trabajando en uno mismo. Y claro, ahí es cómo tú te sientas en función también de lo que haces y de lo que estás desarrollando. Si quieres hacer colectas para ayudar a las personas que han sufrido, por ejemplo, devastaciones por huracanes, etcétera, y estás recolectando, y es el lugar donde estoy recolectando esto y los voy a mandar para allá, estoy haciendo donaciones para niños que en realidad no tienen opción, y que bueno, ahí está, pues bienvenido, no pasa nada a final de cuentas, pero no lo subas diciendo, recolecté tanto y yo hice una campaña y yo los llevé y yo los abracé, cuando tantos nadie los hace, simplemente yo. Entonces vuelve otra vez, el ego le encanta todo eso, el protagonismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte en función de que inapercibido.
Algo bíblicamente dice que si la mano derecha no debe de interesarse por lo que hace la izquierda, o viceversa, ¿no? O la que hace la izquierda no debe enterárselo de la derecha. Y es precisamente eso, es que no dejes que el ego se vaya más allá de lo que en realidad es. Fue un apoyo y listo, se acabó. Olvídense de poner que el mejor y bla, 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 etcétera. Entonces, cada uno pues ya sabe dónde está su talón de Aquiles, ¿no? Dice, solo entonces las partes de ti, dice aquí el autor, estarán haciendo lo que supone que debes de hacer y todo se hará. O sea, cuando ya estás trabajando, el ego no lo puedes desaparecer porque es parte de ti. Es como querer quitarle las semillas del jitomate o al tomatillo, como le llaman en otros lugares, o al tomate en otras partes también. Quererle quitar las semillas es imposible, o sea, ya vienen ahí mismo. Sin embargo, pues muchos decidimos molerlas, otros decidimos colarlas. Entonces ya hay una parte que se puede hacer diferente, pero no querer comprar ese tipo de fruto para poder encontrar uno que no lo tenga. O sea, eso no va a suceder. Entonces te adaptas y empiezas y lo mismo trabajas con el ego, es desinflarlo, colocarlo al lugar que le pertenece. Y ese es el trabajo, es ahí donde está completamente la lucha con uno mismo. Entonces, por eso se dice el curso de milagro, la lucha no está fuera de ti, está dentro de ti. Porque ese es el mayor trabajo que tenemos. A final de cuentas es a lo que vienes, a resolver esa parte de ti mismo, reencontrarte y darte cuenta quién en realidad eres, ¿no? Y a quién estás sirviendo y para qué estás sirviendo. Entonces, es ahí donde tenemos que estar muy, muy, muy bien planteados. Bien, dice, continúa el autor, dice, no esperes a que muera tu ego para contribuir al fin del sufrimiento. Algunas de las personas que han cambiado significativamente el mundo tienen tales egos que a su lado Godzilla parecería un enano. Sin embargo, han aprovechado el poder del ego para facilitar la vida a los demás. Conviértete el ego en el hacedor de milagros. No podría hacerlos por sí mismo, pero el Espíritu Santo podrá hacerlos a través de él. Entonces el miedo dejará de oprimirte y estarás en paz. Aquí hay algo que escuché hace poco que decían que cuando el hombre encuentra la paz, o nosotros encontramos la paz, a veces podemos confundirnos porque significa que entonces no vamos a hacer nada, porque ya llegué a la paz donde quería ser. No, ahora desde la paz creas milagros. Ya eres más consciente, ya observas un mundo, dejas de luchar hacia afuera y empieza tu crecimiento personal. Desde ahí ya puedes observarte mejor, desde ahí ya te puedes dar cuenta en realidad quién eres, desde ahí puedes ver muchas cosas, porque en una parte turbia no. Con tantos problemas en tu cabeza es imposible que puedas pensar de una manera diferente, ¿no? Cuando ya tienes tu mente en paz, tu cuerpo en paz, no estás sufriendo de ninguna problemática de salud y el ego se encuentra en donde debe estar y el espíritu es el que está comandando, entonces tiene una visión más clara de todo. Y ahora digo, ok, ¿qué sigue? Y muchas veces podemos llegar a un nivel de entendimiento y comprensión de más cosas de una manera que inexplicable, pero ese ya es el trabajo y el fruto de tu trabajo personal. No de haber leído tantos libros, no de haber participado en tantos eventos, etcétera, no, simplemente es del trabajo personal que cada uno va teniendo y que de alguna manera pues tenemos que desarrollarlo. Entonces el autor pone aquí cuál es tu CE. No sé a qué se refiere. Dice, el mundo te considera inteligente si eres capaz de manipular tu entorno a favor de tu cuerpo. ¿Qué planes haces que de algún modo no sean para su modidad, protección o disfrute?
En los tests para valorar el CI, te preguntan qué casa es diferente de las otras a las que aparecen en el dibujo. ¿Cuál es el siguiente número en una secuencia y cómo un engranaje de un sistema mueve otros engranajes? Toda esta información está relacionada con tu habilidad para controlar el mundo físico. Son datos aplicados y útiles, pero no difieren demasiado de los que necesitan una rata para aprender a circular por un laberinto con el fin de encontrar el queso. No es nada personal. Nunca has visto que en un test de CI, que será coeficiente intelectual, pregunte nada sobre ética, moral, virtud, servicio o curación. Esos test no se preguntan qué persona es la que más ha contribuido a que tu vida valiera la pena. Si un sin techo te pide, o sea, una persona homeless como los conocemos en Estados Unidos, te pide dinero, ¿cuál es la mejor forma de ayudarle? ¿Qué le respondes a tu hijo o hija cuando te pregunta a dónde fue la abuela cuando murió? ¿O por qué papá y tú ya no viven juntos? Tampoco te piden que expliques cómo ha podido Dios crear un mundo donde los niños se mueren de hambre. Estas preguntas no aparecen porque los que escriben esos tests para evaluar a los demás son personas que desean sobrevivir en un mundo de cuerpos. Es decir, que estas personas solo se preocupan para que el bienestar sea corporal, porque aún no entienden que piensan que el mundo es solo un cuerpo físico. Y claro, porque es lo que realmente para muchas personas eso es real, es lo único que existe. Y como lo único que pueden tocar, lo único que pueden observar, ver, oler, etcétera, utilizar los 5 sentidos, pues es eso. Entonces es real, a final de cuentas. Mis 5 sentidos me lo están diciendo. Y cualquiera de nosotros diríamos, pues sí, a final de cuentas sí, cierto. Entonces ya los pensamientos abstractos, ya los pensamientos de otra forma, de cómo te enfrentas con este cuerpo físico a la vida, de cómo, por eso siempre yo digo cómo haces esto, o cómo se rechaza, o cómo se dice, o cómo el otro, es cuando estás conociéndote a ti, es cómo reacciono ante cualquier situación, contra una pregunta de un hijo que en realidad dices, pues, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo le explico? Y muchos padres, por evadir preguntas complicadas que puedan hacer los hijos porque lo escucharon en algún lugar o les llamó la atención, o simplemente fue una pregunta que viene de lo más profundo de él y que en realidad pues no sabes de dónde le vino, pero le vino esa pregunta. Y si no estamos bien preparados de alguna manera, pues podemos contestar, pues ya olvídate, son preguntas tontas, o no sé, hay padres de ese tipo. ¿Para qué te preocupas, hombre? Ya come y eso es lo importante. Pero porque hay niños que están sin comer y tú, pues bueno, es que es así la vida, hijo, a ti te tocó vivir aquí, bla, bla. O sea, sin ninguna respuesta, ninguna contestación. Y ese es el problema que vive la humanidad hoy en día. Hoy en día es eso, que estamos tan preocupados por subsistir en este plano físico, en donde el interés principal, y nos convertimos como ahora sí que como sobrevivientes en este planeta Tierra de estos vida que llevamos, y aquí es que si no sobrevives pues no comes, ¿no? O si no trabajas tampoco comes, o si no haces esto tampoco pasa esto. Y entonces es como una trampa, como un círculo en donde así está, pero jamás nos cuestionamos cuál es el siguiente paso. O sea, está bien, hacia dónde voy, cómo me dirijo, cómo esto, lo otro, etcétera, ¿no? No hacemos tantas preguntas, muchos de nosotros. Bueno, algunos sí, yo sí me hago muchas preguntas
de repente me empiezo a reír de unas preguntas que vienen a mi mente y yo empiezo a reír porque digo, wow, esta pregunta está en otro nivel, ¿no? Y me quedo riéndome porque digo, qué loco, o sea, cómo puedes sugerir estas preguntas. Y más cuando empiezas a avanzar en otros temas pues más profundos y que te sacan de un contexto completamente diferente, ¿no? Cuando empiezas a leer más sobre el alma, ¿qué es el alma? Y todo el mundo pensaba que el alma y el espíritu eran lo mismo y en realidad no. Entonces ya cuando empiezas a ver que el alma es completamente es otra parte del espíritu, o que más bien es una parte diferente del espíritu, y cuál es el propósito, te quedas así, o sea que no solo es el ego, sino el alma. Y cuando el alma y el ego se juntan, o el cuerpo se juntan, Dios mío, ¿no? O es otra forma de llamarle al ego, o qué onda. Entonces te haces muchas preguntas y te quedas ahí. Yo en realidad no entro en crisis, simplemente dejo esas preguntas ahí. Dije, la pregunta está ahí, la respuesta tiene que llegar tarde o temprano. No tengo prisa, pero la respuesta tiene que llegar y yo sé que va a llegar, no me preocupo. Pero a final de cuentas, pues bueno, son cuestionamientos que uno y no es porque quieras entender la vida, o que digas, pues solo te la pasas pensando en ello y en lugar de disfrutar la vida. Pues la vida también la disfruto, pero de otra manera, completamente diferente. Te puedes ir a ver una puesta de sol como ayer y verla y decir, wow, aún me sigue maravillando una puesta del sol. O sea, como los colores, cómo baja, como el otro, cómo puede ser un fenómeno tan increíble. Pero ya no pregunto, ya no digo, qué cursi, mi mente no se va a generar tantas tonterías o cosas que en realidad pues mucha gente, bueno, ya lo saben, ¿para qué les digo? Entonces, cuando se trata de sobrevivir en un mundo donde se piensa que es solo cuerpos, dice el autor, pues la verdad que dice, no hay ningún problema. Pues sí, si se trata de cuerpos, se preguntas exclusivamente para el cuerpo. Dice, sin embargo, dice, no obstante, como ser espiritual tiene un propósito mucho más amplio que el de manipular tu entorno. Estás aquí para medrar como alma. Llegará el gran día en que entrenaremos a los niños para pasar los test de CE o consciente espiritual. Entonces estaremos enseñando la verdadera inteligencia que haría avanzar a la humanidad de la manera más importante. Pero estos temas solo los puedes platicar con tu hijo cuando tú los estás realmente trabajando en ti mismo. Entonces las sociedades ha costado mucho trabajo que entren a este plano, ¿no? La espiritualidad no es como se conoce hoy en día. La espiritualidad tiene otra connotación completamente diferente. No es una definición, es un estado del ser, de lo que ya somos, de lo que es el espíritu en sí. Es actuar desde el espíritu en un mundo material, en un mundo denso, en donde solo te conviertes en un observador de todo. Y desde ese observar empiezas a corregir o a hacer milagros para que la humanidad, que está igual que nosotros aquí, pues puedan también darse cuenta de ello. Y cómo simplemente, como dice no hablar no irte al evangelio, ir a evangelizar y aquí está la verdad y ve, tienes que leer, no, sino con el comportamiento de mí mismo ante cómo reacciono ante este mundo material. Eso depende de cada quien. Entonces, cita el autor una parte del curso de milagros y dice: la santidad de mi ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. Su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que jamás hayas contemplado. Su amor es ilimitado y su intensidad es tal que abarca dentro de sí todas las cosas en la calma de una queda certeza. O sea, de una certeza, es decir, de una verdad.
Bien, pasemos al siguiente tema del autor. La forma más sencilla y a la vez más profunda, dice el autor. ¿Cómo puedo contribuir al final del sufrimiento de la humanidad? O sea, es la pregunta que más importante te puedes plantear. La respuesta a esta pregunta comienza con tu respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo poner fin a mi propio sufrimiento? Si puedes encontrar la manera de dejar de sufrir, sabrás cómo ayudar a otras personas a dejar de sufrir. Hasta entonces, todos tus esfuerzos serán en vano. Claro, dicen que un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitas abrir los ojos para que tú puedas guiar a otro. Pero ¿a dónde lo voy a guiar si yo mismo no sé hacia dónde quiero ir cuando he despertado? Entonces, o cuando he abierto los ojos o me estoy dando cuenta, es al ejemplo. Las palabras pueden convencer a una persona, pero el ejemplo arrasa con todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que dices, lo que piensas, y así es tu actuar, estás hablando mucho más que 1000 palabras. Porque en realidad estás poniendo en práctica todo aquello en lo que en realidad estás descubriendo de ti. Si tu vida fue de abandono, entonces tú primero dejas de abandonarte a ti mismo. A ti mismo. Y una vez que dejas de abandonarte a ti mismo, puedes dejar, ahora lo proyectas o lo expandes hacia afuera, que el abandono nunca existió en ti, que fue una interpretación. Fue mi parte en donde yo me sentí, pensé, me imaginé, creí e interpreté que estaba abandonado. Entonces fue toda una idea mía. ¿Basado en qué? En que un padre nunca debería abandonar a su hijo porque le hacía esto, le daba el otro, bla, bla, bla. Porque lo que yo observé a través de mi niñez y como lo vi en otros, yo pensé que eso también tiene que ser para mí. Y entonces, como eso lo aprendí desde el exterior, con lo que veía entre mis amigos, familia y todo, entonces yo me quedo con una idea clara de que eso debería de ser así. Y entonces, cuando a mí no me sucede, yo me pienso que entonces estoy abandonado. Entonces creé una idea falsa acerca de algo que no existía. Simplemente yo lo interpreté que era así. Y entonces yo creé esa sensación en mí. Y a final de cuentas yo dije que entonces yo estaba abandonado. Pero ¿cuánto tuvo que pasar para darme cuenta? Años. De darme cuenta del error de mi percepción y de mi interpretación. Si no ha sido claro, sí tomé muchas terapias, grupos terapéuticos, grupos de apoyo, etcétera, y aún todavía con muchas telarañas en mi mente, pero a final de cuentas el que me vino a darme, ahora sí que el pulirme, el que ya vino a detallar todo fue el curso de milagros, a través de poder comprender, tener un nivel de comprensión mucho más amplio y decir, wow, cierto, nadie te abandona. En realidad nadie te abandona. En realidad nadie te rechaza. Todo es mi interpretación de mí mismo, no de mí, no que realmente. Entonces te das cuenta que el abandono no existe. Y que fue una interpretación. Y sin embargo, si una persona no ha trabajado el abandono y quiere ayudar a otros a que quiten de sí esa sensación de abandono, pues no va a poder, porque si en él mismo no lo ha podido ni siquiera resolver, ¿cómo puedo hacer para que esas personas puedan, digamos, deshacer de su idea o de su creencia acerca del abandono? Porque si yo lo hablo así, miren, el abandono no existe, deja de sufrir y ya, sigue tu vida. Pues claro, a veces la mente requiere tener todas las piezas. Es como yo, mira, aquí está el rompecabezas, pero te voy a poner todas las piezas ya juntitas, nada más tú velas acercando y ya están listos, ya aprendiste. No, eso funciona así. Solo date cuenta
de qué vas a armar. Mira, este es un bosquejo de lo que está en todos estos para armar el rompecabezas. Este es un bosquejo. Ah, ok. Entonces ahora busca, ya sabes, los colores similares, el otro, bueno, los que hemos armado ese tipo de rompecabezas de muchísimas piezas, sabemos qué onda. Entonces, pues dices, ah, ok, sí, ya entendí. Ahora déjame intentarlo, perfecto. Pero tú ya vas armándolo. Sin embargo, ya te puse un bosquejo y eso es diferente. Pero si yo ni siquiera sé el bosquejo, no sé ni lo que hay ahí, pues es obvio que no voy a poder apoyar a nadie en cierta forma. Ni me hubiera atrevido a abrir un canal en YouTube desde hace años para poder participar en compartir esto, ¿no? Tampoco se los he dicho muchas veces, no se trata de que las personas digan, estoy resolviendo mis problemas y el otro. No, simplemente es compartir. Los temas están abiertos, el que quiere escucharlos los escucha, el que no, pues no. Y a final de cuentas, no importa. Yo los vuelvo a escuchar. Cada vez que los grabo, yo los vuelvo a escuchar y me escucho a mí mismo y digo, wow, estas palabras no sé dónde salieron, pero entiendo, refuerzo más lo que en realidad hay más dentro de mí. Y está bien, no pasa nada. Entonces, dice el autor, aquí tienes una fórmula para liberarte del sufrimiento que, aunque parece simplista, en realidad es muy profunda. Deja de hacer lo que te hace sufrir y empieza a hacer lo que te va a curar. Deja de hacer lo que te hace sufrir. Y primero, pues haz una lista de todo lo que te hace sufrir. ¿Qué es? Pero asegúrate que no lo estés interpretando. Ojo, asegúrate que no lo estás interpretando. Porque puedes decir, me hace sufrir todo esto, sí, pero es tu interpretación o la verdad te está haciendo sufrir. Y cuando te des cuenta, decir, qué loco, qué loca, estoy sufriendo por nada, en realidad esto no me hace sufrir. Yo pensé, me imaginé, como hace rato les comenté con el abandono. Y eso de que te va a hacer lo que te va a curar es simplemente ¿qué te hace pensar que te hace sufrir? Es la pregunta. El autor lo maneja de esta manera y dice, pues sí, tiene sentido. El sufrimiento solo persiste porque lo aceptas. El sufrimiento solo persiste porque lo aceptas. Porque el sufrimiento, como tiene que ser de esta manera, como yo, pues digo, entonces como no es así, entonces yo estoy sufriendo, pero es tu interpretación. En realidad, el sufrimiento ya lo tienes que deducir que no existe. Pero si yo te lo digo así tan fácil, es decir, no. Simplemente haz una lista, obsérvalo y verás lo que está pasando. Dice, incluso lo veneras. Bueno, entonces dice el autor, el sufrimiento es el resultado de la negación o resistencia a tu ser natural. Cuando vives desde tu naturaleza divina, el sufrimiento desaparece. Ya no ves el mundo como una jungla o como un lugar donde lo que está en juego es la supervivencia. No te mereces sufrir. Nadie se le merece. Cuando esta verdad se instale en tu mente, llegarás al punto de inflexión de tu viaje espiritual y las expectativas y lúgubres darán paso a una visión más amplia y brillante. Literalmente entrarás en un mundo nuevo y vivirás como prometió Thoreau, en el permiso de seres pertenecientes a un orden superior. Y cita un parte del Curso de Milagros donde dice, el mundo se convierte en un lugar de esperanza porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colmada. Y nadie está excluido de esta esperanza. Hasta aquí nos vamos a quedar. Marcaremos esta parte aquí y hasta aquí nos vamos a quedar. Y bueno, como siempre, continuaremos en la siguiente. Hasta pronto. Bye bye.